¿Qué tal? Nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta asistencia técnica articulada convocada por la Dirección Técnico Normativa de Docentes, la DITEN. Reciban un saludo especial de nuestro director, el doctor Andrés Izaguirre, quien auspicia muchos aprendizajes mutuamente en este espacio. De igual manera, agradecemos el soporte de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades DIFOCA, que hace posible técnicamente esta transmisión. Hoy vamos a desarrollar en una segunda fecha el proceso de reasignación docente 2024 por las causales de unidad familiar e interés personal. Vamos a conocer justamente los detalles del procedimiento y resolver las dudas con especialistas de la DITEN. Muchísimas gracias a las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huánuco, Lambayeque, Loreto, Puno, San Martín, Tacna, Arequipa y Tumbes. En esta segunda fecha nos acompañan. El día miércoles hemos atendido a un primer grupo de regiones y hoy en nuestra segunda fecha estamos contando con la asistencia de los directores de gestión institucional, los jefes del área de gestión institucional de las UGELES, así como los especialistas del área de personal, de escalafón, especialistas de educación de UGEL y de DRE, así como también especialistas en el proceso de racionalización. ¿Por qué estos perfiles? Porque de alguna manera todos nosotros que hemos sido nombrados tenemos alguna responsabilidad en la gestión de la reasignación docente. ¿Cuáles son los plazos? El día de ayer hemos, por ejemplo, sacado un comunicado respecto a la validación de las plazas y este tema es importante porque ayuda a la transparencia. Bien, tengo que comentarles, como siempre, que pueden ya registrarse en el enlace que figura en el chat de esta plataforma. Asimismo, en este mismo espacio, ustedes pueden colocar sus preguntas para los especialistas. El día de hoy tenemos dos responsables de la exposición. En un primer momento contaremos con la presencia de la doctora Melissa Lozada. Ella es especialista normativo con conocimientos del proceso de reasignación docente y seguido contaremos con la participación del ingeniero Víctor Campos. Víctor nos ayudará a entender cómo se gestiona el tema de la validación, el tema de la gestión de las plazas en la plataforma de reasignación. Acabada esta parte expositiva, vamos a hacer una pequeña pausa para ordenar las preguntas que ustedes van a plantearnos de manera recurrente y luego continuaremos con las respuestas. Muchísimas gracias una vez más a quienes se conectan el día de hoy con nosotros y vamos a saludar a las personas responsables de este proceso de capacitación, de asistencia el día de hoy. Doctora Melissa, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Tenemos hoy esta segunda fecha convocando a varios actores con responsabilidades. ¿Cuántas plazas, doctora, estamos hablando este año en el proceso de reasignación? ¿Tenemos un estimado de cuántas se pondrán a disposición para que los profesores puedan acercarse a sus familias, acercarse a sus metas, quizás académicas o de otro tipo? Buenas tardes. Hola Edu, buenas tardes con todos los asistentes a esta segunda asistencia técnica sobre el proceso de resignación docente. Bien, Edu, se ha prepublicado 64.270 plazas que justamente en este momento se encuentran en un proceso de validación y como también habías comentado, el día de ayer se emitió un comunicado, el comunicado número 60, por el cual se han dado nuevas fechas para la validación de plazas y también para la publicación final. Pero bueno, vamos a comenzar en este momento a recordar lo que es el proceso de reasignación, porque en su mayoría las disposiciones siguen vigentes y como también ya se les ha venido comentando a través de sus soportes normativos, estamos esperando a que se emita la norma que va a modificar algunas disposiciones para que sean de implementación en este proceso 2024. Voy a compartirles. De acuerdo. Doctora Melissa, antes de empezar a compartir esta información, por favor le pediría que pueda acercar su micrófono para poder escucharla con claridad y de repente los colegas que están cerca a usted puedan
ayudarnos a mantener las condiciones necesarias para esta transmisión. Doctora Melissa, me tocará avisarle cuando su tiempo esté por agotarse para luego darle pase al ingeniero Víctor Campos. Iniciamos entonces. Buenas tardes. Gracias, Edu. Bienvenidos a todos. Como bien había comentado anteriormente, vamos a recordar un poco lo que es el proceso de reasignación y a darles a conocer las nuevas disposiciones que tendrán que tener en cuenta a partir del 3 de enero en que inicie así el proceso de reasignación. Como sabemos nosotros, la norma actual que rige en su totalidad el proceso de reasignación es la resolución viceministerial 042-2022-minero. Posterior a ello se emitió una resolución viceministerial, también la 151, pero que incorporaba una disposición complementaria solamente de aplicación para ese año. Luego, el año pasado, se emitió la resolución viceministerial 058-2023, que ya tenía algunas disposiciones que justamente fueron de aplicación en el proceso de reasignación 2023 y que una por ahí también se va a mantener para este año. Y esperamos que el día de mañana ya se emita la resolución viceministerial que justamente modifica algunas disposiciones de las normas que anteriormente había señalado. Pero de igual manera les voy a ir señalando cuáles son estas disposiciones para que ustedes vayan teniendo conocimiento y también teniendo en cuenta el momento de validar las plazas, porque justamente el hecho de que el día de ayer se haya emitido este comunicado 60 responde a la emisión de esta resolución viceministerial y para que ustedes puedan considerar al momento de validar plazas y también la conformación de comités. Bien, ¿qué es reasignación docente? La reasignación, como sabemos, es justamente el desplazamiento de un profesor en condición de nombrado o designado de una plaza a otra, a las cuales denominamos plaza de origen y plaza de destino, que cuentan con las mismas características. ¿Cuál es la novedad para este año? Como bien ustedes pueden ver acá, tenemos que se están incorporando las ODEC, es decir, se podrán reasignar docentes que se encuentran en estas oficinas a otras también de la ODEC que cumplan con los requisitos. El docente siempre que se reasigna debe de mantener el mismo cargo, área de desempeño, modalidad, forma, nivel, ciclo, área o campo de conocimiento, pero como también sabemos, justamente aquí tenemos una excepcionalidad en las disposiciones complementarias que ya veremos más adelante. Ahora, en cuanto al personal designado, el personal designado, si bien es cierto, puede reasignarse luego de que acredite los 2 años como requisito para estas causales, también se hace una precisión en la norma que si se encontrara en el último año de su primer periodo o en el último año de su periodo de ratificación, no puede participar del proceso de reasignación. El cronograma, como sabemos, es un proceso que se da entre el mes de mayo a julio. Sin embargo, el mes de mayo es para conformar comités, emitir cronograma, validación de plazas, que es lo que justamente nos encontramos haciendo. Y el proceso en sí se desarrolla el momento donde se da el mayor movimiento, es en el mes de junio, y en julio que se da la etapa interregional. Nuestro proceso tiene las 2 etapas, la regional que tiene 2 fases y la interregional con una única fase. ¿Cuáles son las fechas importantes para este proceso 2024? Tenemos actividades generales que, como bien había mencionado, empiezan justamente el 3 de junio hasta el 10 de junio. Aquí ustedes, mejor dicho, las DRE han tenido que tener en cuenta porque ya todas las regiones han emitido sus cronogramas, han aprobado y ya las UGELs deberían haber sido notificadas y este cronograma ya haber sido publicado en sus sitios oficiales para que puedan los docentes tomar conocimiento. ¿Cuándo empieza el proceso de reasignación de instrucción única, es decir, tanto para la etapa regional como para la interregional? Es del 3 al 10 de junio. Del 5 al 11 de junio tenemos la verificación de requisitos y la evaluación de expedientes. El 13, el comité publicará los resultados preliminares. 14 al 18, presentación de reclamos. 17 al 19, solución de reclamos. Y el 20, los resultados finales. En el 21 de junio empieza la primera fase de la etapa
regional, con la publicación de cuadro de méritos, luego viene la adjudicación de plazas y la emisión de resoluciones. Estas actividades se van a volver a repetir en la segunda fase y en la fase única de la etapa interregional. Nosotros concluimos con todo el proceso el 31 de julio con la emisión de resoluciones de la etapa interregional. Conformación de comité. En el mes de marzo se emitió el oficio múltiple 048, que es justamente establecía o establece cuál era el procedimiento que tenían que seguir para determinar al cuarto miembro, que es el representante de los profesores, de los docentes. La conformación del comité es otra novedad que justamente tiene la resolución que está por emitirse. Aquí ya no se establece directamente quiénes van a ser los que conformen, sino va a ser el titular de la entidad quien va a designar a los miembros del comité. Solo a 6, es decir, a 3 titulares y a 3 alternos. El cuarto miembro titular y el cuarto miembro alterno se supone que las UGELs ya tienen determinado porque ya han realizado el procedimiento establecido en el oficio múltiple 48. Estos son para las UGELs y para las DRE que administran instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva. Para las DRE, en sí ya para lo que es las plazas de especialistas de educación, bien, también conforman un comité con 4 miembros, pero aquí, como sabemos, no hay un representante de los docentes. Igual es el titular de la entidad quien va a designar a los 4 miembros titulares y a los 4 miembros alternos. Funciones del comité. Solamente por alguna excepcionalidad y que haya sido argumentado ante la DRE, se podrá modificar el cronograma aprobado solamente para el local que lo ha solicitado. Asimismo, y para que ya vienen implementando, pero igual para tenerlo preciso, de forma clara, si es que el postulante se está presentando a su mismo UGEL, es decir, la UGEL de origen y la UGEL de destino será la misma, el comité deberá solicitar a la oficina de escalafón el informe escalafonario de reasignación de ese docente. Entonces, si tengo un docente que es de mi mismo UGEL y no ha presentado el informe escalafonario, yo no podré excluirlo declararlo no apto por no haber presentado ese documento, porque es función del comité solicitarlo a la oficina de escalafón. El comité asimismo verifica el cumplimiento de los requisitos, evalúa los criterios de evaluación establecidos en la norma, va a realizar las demás actividades relacionadas a la publicación de la lista de los resultados preliminares, va a absolver de manera motivada los reclamos presentados por los docentes y luego va a proceder a publicar la lista final, los resultados finales del proceso de reasignación. Y en las fases 1 y 2 y en la fase única de la etapa interregional, la adjudicación. Identificación y validación de plazas. Nosotros actualmente nos encontramos en esta actividad. Ya hemos hecho la identificación de plazas y ustedes se encuentran en la validación de plazas. Hay que recordar que para lo que ustedes están realizando en este momento, la validación de plazas, son justamente plazas que se deben de considerar para la adjudicación de la primera fase de la etapa regional. Las plazas que son para la segunda fase y la fase única de la interregional ya es una actividad que debe realizar el responsable de nexos en su determinado momento. ¿Qué plazas se han considerado para esta primera fase? De la regional, la norma establece que se consideran las plazas vacantes como tal en el sistema Nexus, es decir, si yo tengo una resolución que ha sido emitida antes del 27 de marzo, porque justamente en este año, perdón, el último día hábil del mes de marzo ha sido el 27, el miércoles 27 que realizaron un envío de data. Si ustedes tienen una resolución de fecha anterior al 27 de marzo, pero que lo han ejecutado, se ha registrado en el sistema Nexus a partir del 1 de abril, esa plaza no se considera, porque se considera plazas vacantes como tal en el sistema Nexus. Pero además, se están considerando las plazas de los docentes que van a cesar al 31 de diciembre del 2024.
Esas son las plazas que se han considerado justamente para esta primera fase y que ustedes se encuentran validando. ¿Qué plazas no se consideran para la reasignación y que ustedes deben de excluir en este momento que están realizando la validación en el módulo que tenemos dos actualizadores que justamente se han emitido? Plazas eventuales, plazas reservadas. También nos encontramos actualizando la información sobre las plazas reservadas, la bolsa de horas, las plazas de profesor sin carga horaria en el sistema Nexus de EBR secundaria y EVA avanzado, plazas excedentes, las plazas de profesor con jornada laboral menor a 30 horas en educación básica regular secundaria y EVA avanzado por alguna disposición judicial, las plazas que no cumplen con las condiciones señaladas en el numeral 626 de la norma que se va a emitir. ¿Y qué es justamente lo que se va a modificar? Su soporte normativo ya les ha dado un adelanto y aquí les vuelvo a mencionar para que ustedes tengan en cuenta en estos días que todavía tienen para validar hasta el día martes. Ustedes aquí van a validar plazas tanto para secundaria como para EVA avanzado, donde una de las áreas que justamente conforma la plaza, la carga horaria de la plaza, debe tener 15 horas a más. Si, por ejemplo, yo tengo una plaza que tiene 15 horas de matemática, 10 horas de PCC y el resto lo completo con áreas extracurriculares, esa plaza sí es apta para el proceso de reasignación, hablando de la carga horaria, porque tiene 15 horas en una de las áreas, que es justamente matemática. Ahora, si yo tuviera una plaza, por ejemplo, de DPCC que cuentan con 8 horas y tengo una plaza de, perdón, 8 horas de DPCC, 7 horas de ciencias sociales y el resto lo completo con otras áreas, también esta plaza es apta porque tanto para las áreas de DPCC y ciencias sociales, ustedes pueden sumar aquí la carga, las horas de estas áreas para que lleguen hasta 15 y pueda declararse apta la plaza. Plazos de validación de las plazas. La prepublicación ya la hemos realizado el día 9 de mayo. La validación, como se les ha mencionado, era hasta el día de hoy, pero se ha emitido el comunicado 60, que será hasta el día martes 28. Si bien es cierto, el pedido de incorporación ha sido hasta el día 20, hasta la fecha nosotros seguimos recepcionando sus pedidos de incorporación. Lo que sí se les agradece es que lo puedan remitir en el formato que se les ha solicitado, que revisen bien las plazas que están solicitando su incorporación para que nosotros podamos realizar la verificación, porque la validación es una responsabilidad del OGEL. Lo que nosotros hacemos es verificar que ustedes hayan hecho una correcta validación de acuerdo a lo que está regulado en la norma. Y así la publicación final de plazas se hará el día lunes 3 de junio. Bien, ¿qué consideraciones se van a tomar para la validación de plazas? Como les había comentado, la carga horaria es de las áreas curriculares, serán tomadas conforme lo registrado en el sistema Nexus. O sea, ustedes no pueden cambiar el área curricular, bien, de una plaza, digamos, a lo que ustedes consideren necesario para el siguiente año, sino que deben de respetar el cuadro de horas que ha sido cargado en el sistema Nexus. Para el caso de las plazas de especialistas de educación técnico-productiva, tienen que considerar agregar la información respecto de la especialidad. Y sí pueden realizarlo. Hay una opción ahí para que puedan ustedes colocar la especialidad. Comuníquense con su soporte normativo porque hemos recibido consultas sobre ello. Su soporte ya tiene las orientaciones para que les pueda brindar a ustedes y ustedes registren la especialidad en las plazas de educación técnico-productiva. Para la validación de plazas de instituciones educativas E y B, tanto para la segunda fase y para la etapa interregional, deben considerar lo que está establecido en la norma. ¿Por qué es que es para esas fases y no para la primera fase? Porque las plazas que nosotros ya hemos prepublicado ya se encuentran debidamente validadas por la DEIF. Entonces, esa información respecto a E y B no puede ser modificada por ustedes.
ni tampoco por nosotros, porque se va a considerar lo que ha sido reportado por esta dirección. En caso ustedes consideren que una plaza no debe ser, no es apta, deberán marcar en el módulo la opción no y colocar cuál es el motivo. El motivo son solamente aquellos que están establecidos en el numeral 627 de la RBM 042. Requisitos y postulación. Bien, como nosotros sabemos a estas causales de interés personal y unidad familiar, el postulante puede presentarse a más de una UGEL de destino. Es decir, tanto es así que puede postular a todas las UGELs a nivel nacional. Quizás estoy exagerando, pero es posible. Lo que no es posible es que se pueda adjudicar en más de una, porque ustedes, como saben, este proceso se lleva a través de una plataforma. Entonces, si bien es cierto, el docente se podrá registrar, inscribir en el sistema o en el módulo que le corresponde a una determinada UGEL, no va a poder adjudicarse en más de una UGEL porque yo me adjudiqué, por ejemplo, hoy en la mañana en una UGEL y igual estoy asistiendo a una adjudicación en la tarde a otra UGEL. A esa UGEL donde yo deseo adjudicarme por la tarde, le va a salir un mensaje. Ese docente ya se encuentra adjudicado en la UGEL tal. Por lo tanto, no se va a permitir ni adjudicación. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos se van a mantener bien en cuanto para la reasignación por interés personal y unidad familiar, que son que hayan acreditado los 3 años mínimo como nombrado, 2 años de servicios oficiales efectivos continuos o acumulativos. Acumulativos va más por el tema de los encargados, bien, en la plaza que se encuentra al momento de su postulación. Bueno, este segundo requisito se encuentra suspendido en lo que es haber aprobado la última evaluación de desempeño docente, adjuntar el informe escalafonario de reasignación. El informe escalafonario de reasignación ya se encuentra habilitado en el AINE para que ustedes puedan emitirlo a partir del 3 de mayo, ya han podido atender los pedidos de los docentes. Ahora, ¿cuál es otro requisito, una novedad en esta norma que está por emitirse? Si ustedes bien recuerdan, el anexo 2 podían presentarlo inclusive hasta el momento de la adjudicación. Ahora no, el anexo 2 es parte de los requisitos que deberán presentar el postulante al momento de su inscripción. Ahora, para la reasignación por unidad familiar, son los requisitos que anteriormente había mencionado, pero adicionalmente deben acreditar el vínculo familiar, ya sea el vínculo de parentesco, por ejemplo, si es con su cónyuge, la partida de matrimonio, si es con su hijo, la partida de nacimiento, copia del DNI, y bueno, estos requisitos ustedes ya lo conocen. Además, también las declaraciones juradas, ¿no? La declaración jurada del familiar que reside en el lugar de destino y la declaración jurada por parte del docente postulante. Y aquí vienen las etapas del proceso de reasignación. Tenemos una actividad, un momento general, bien, que es para todo el proceso, etapa regional, etapa interregional, la inscripción del postulante, verificación de los requisitos, evaluación de expedientes, la publicación de los resultados, preliminares, los reclamos, tanto la presentación como su absolución, publicación final de resultados, y luego ya pasamos a lo que es la primera fase de la etapa regional. Aquí ustedes tienen que realizar la publicación ya del cuadro de mérito, la adjudicación, emiten resolución, informe del comité, y aquí se les agradece, por favor, que exista comunicación entre las UGELs. Nosotros recibimos siempre, cuando están por concluir las fases, en cierto modo, quejas de parte de las UGELs, porque no hay una comunicación, no saben, no les notifican las resoluciones de reasignación de los docentes. Y como sabemos, ustedes pueden emitir de forma inmediata a través de la plataforma, ni bien emiten el acta de adjudicación, pueden emitir la resolución de reasignación del docente. ¿Qué plazas se consideran en esta primera fase? Como había mencionado, las que han estado generadas como vacantes hasta el último día hábil del mes de marzo. También en este caso se consideran las plazas que un docente va dejando al momento de reasignarse. Por ejemplo, yo soy un docente de la misma UGEL de origen, mi UGEL de destino es la misma,
adjudicado una plaza, he liberado mi plaza, el responsable de Nexus ha verificado que mi plaza cumple con las condiciones para ser parte del proceso, y un docente que justamente está en el cuadro de mérito en lugares más atrás que yo, decide adjudicarse esa plaza. ¿Este procedimiento es válido? Sí, porque la misma norma habilita que las plazas que se van liberando en esta fase sean consideradas dentro de la adjudicación. Luego de ello pasamos a la segunda fase. ¿Y quiénes participan en la segunda fase? ¿Qué docentes? Siempre tenemos esta consulta. ¿Qué docentes pasan a la segunda fase del proceso de reasignación de la etapa regional? Porque cuando yo postulo, yo debo de indicar a cuál etapa estoy postulando, ¿verdad? Entonces yo no digo voy a la primera fase o a la segunda fase, solo digo voy a la etapa regional. Aquí en la segunda fase se consideran aquellos docentes que habiendo estado en la primera fase decidieron no adjudicarse, ¿bien? Los llamaron y manifestaron su voluntad de no adjudicarse ninguna plaza, o aquellos docentes que simplemente no asistieron al momento de la adjudicación, también se los vuelve a considerar en esta segunda fase. Y estos docentes deben de mantener su mismo orden en el cuadro de mérito. Luego realizan la emisión de la resolución, el informe propio del comité, deben de comunicar a la UGEL de destino sobre esta reasignación. Aquí viene una precisión. ¿Qué plazas se consideran para esta segunda fase? Las plazas que han debido haber considerado para esta segunda fase son aquellas vacantes declaradas desiertas en la primera fase y las plazas generadas por el desplazamiento de los reasignados durante esta fase. Es decir, el mismo movimiento que ha habido en la primera fase se vuelve a repetir en la segunda fase. Ahora, si un docente que se presentó a la etapa regional, tanto en la primera fase y en la segunda fase, no se adjudica, ¿puede pasar a la etapa interregional? No puede pasar, aunque no crea, si es una consulta que hemos recibido constantemente. El docente que no se adjudique en la segunda fase, ahí queda, se queda en su UGEL de origen, en la UGEL donde viene realizando su labor, no va a haber ningún tipo tampoco de consecuencias respecto al docente, y solamente participan en la etapa interregional aquellos que se han inscrito para esa etapa. Las actividades, publicación de plazas, publicación del cuadro de mérito, solo aquellos docentes que se inscribieron a esta etapa interregional hacen la adjudicación, el informe del comité y emiten resolución. ¿Qué plazas se consideran en esta etapa interregional? Las plazas desiertas de la etapa regional, las plazas generadas durante el mes de abril y mayo, es decir, las plazas que no se consideraron para la primera fase de la etapa regional, de las que ustedes de repente ahorita están pidiendo su incorporación, revisarlas bien porque esas plazas podrían ser para la etapa interregional. Si son plazas que se están registrando en el sistema Nexus en el mes de abril y mayo, son plazas que son para la interregional. Las plazas generadas por los profesores reasignados en la segunda fase de la etapa regional y las plazas orgánicas vacantes generadas en el periodo de ejecución de la reasignación en su etapa regional. Es decir, las plazas que se van a empezar a liberar en el mes de junio y julio, y las 2 primeras semanas de julio que dura la etapa regional. Criterios de evaluación, son 4 los criterios, pero actualmente aplicamos solamente 3. La primera, que es evaluación de desempeño, está suspendido. Luego tenemos puntaje por haber hecho labor efectiva en zona rural, frontera o BRAE. Bien. Nuevamente se otorga desde el año 2014. Ustedes deben de verificar como comité, o los que son miembros del comité deben de verificar esta información en los padrones. El puntaje máximo es hasta 40 puntos. Si el docente por ahí tiene más años o más puntaje, la plataforma no les va a permitir ingresar un puntaje mayor a ello. Lo que ustedes ingresan en la plataforma es justamente la cantidad de meses y automáticamente la plataforma les va a dar el resultado del puntaje. De igual manera, para la escala magisterial, aquí tienen un puntaje, ya también pueden ingresar la información en la plataforma, les va a salir el puntaje, y tiempo de servicios, 1 punto por cada año de servicios oficiales. Y aquí viene otra novedad justamente en la norma que se va a emitir para el caso de los docentes que han reingresado a la carrera. Es decir, que aquellos docentes que han reingresado
el tiempo que habían acumulado hasta antes de su cese, bien, les va a ser considerado en caso ellos deseen presentarse al proceso de reasignación. Una vez que ya han establecido todos, han aplicado los criterios de evaluación, van a obtener los resultados y en caso exista algún empate entre los docentes, aplican el desempate en base a este orden de prelación. Escala magisterial, tiempo de labor efectiva en zona rural, frontera o BRAE, tiempo de servicios oficiales en la carrera y por último, fecha de expedición del título pedagógico de licenciatura. En caso excepcional, a pesar de aplicar todos estos criterios de evaluación de prelación, continúa el empate, se comunican con su soporte normativo, envían los expedientes para revisarlos y poder establecer algún otro criterio, pero es solo de manera excepcional. Luego de que ya han establecido el desempate, en el anexo 5 van a realizar la publicación de resultados preliminares a fin de que los docentes que no están de acuerdo con la evaluación realizada puedan presentar su reclamo, un reclamo que es de manera escrita, y también el comité debe de absolver de esta manera escrita. Para finalmente, a través del anexo 5, realizar la publicación final de resultados. La adjudicación. Es el comité el que debe de señalar la fecha dentro del cronograma, dentro de los parámetros que están establecidos en el cronograma, la hora, el lugar, la forma en cómo es que se va a realizar la adjudicación. La adjudicación en estas causales de unidad familiar e interés personal es de manera alternada. Y digo la adjudicación, esto es que si primero lo que tiene que hacer el comité es llamar al primer lugar del cuadro de mérito de unidad familiar. En caso el docente se adjudique, pasará al primer lugar del cuadro de mérito de interés personal. Pero ¿qué pasa si el docente del primer lugar del cuadro de mérito de unidad familiar o al que yo llamé en el orden no desea adjudicarse? Yo me debo volver a llamar al que está en segundo lugar del cuadro de mérito de unidad familiar. Y si tampoco quiere adjudicarse, llamo al tercero de unidad familiar y si este se adjudica, de ahí recién paso al primer lugar del cuadro de mérito de interés personal, porque la norma establece que la adjudicación es de forma alternada, no el llamado, sino la adjudicación. Algunas disposiciones que tienen que tener en cuenta al momento de la adjudicación. En caso el docente que se ha inscrito al proceso no asista, este puede acreditar a un representante mediante una carta poder simple. Ahora, lo que les había mencionado, el profesor que durante la primera fase de la etapa regional no es adjudicado, debe ser considerado en la segunda fase, manteniendo su orden de mérito, pero esto como solamente es aplicable para la segunda fase de la etapa regional. Aquí viene otra novedad justamente de la norma que se va a emitir, de la resolución viceministerial, y que nosotros hemos recibido, digamos, los aportes de ustedes, los implementadores. Y es en cuanto a la renuncia a la reasignación. El docente va a mantener este derecho a poder renunciar a la adjudicación, solo que los plazos se reducen. El docente solamente tiene 2 días hábiles después de haber sido adjudicado para poder presentar su renuncia. En caso, en estos 2 días, como bien les había explicado, yo puedo liberar mi plaza y un docente que viene atrás mío puede elegir esa plaza. Entonces, si yo que me había adjudicado decido renunciar dentro del plazo que se me está dando ahora, voy a tener que ser ubicada en una plaza equidistante. Ahora, si yo me adjudico, me notifican con mi resolución de reasignación y es una notificación válida, yo ya no voy a poder presentar la renuncia. Es decir, si una vez que ha sido notificada, nadie va a poder renunciar, solamente dentro de esos 2 días hábiles que se les está concediendo. La resolución de reasignación, si ustedes lo pueden exportar de la plataforma de reasignación, contiene las características necesarias, la información necesaria para que luego sea registrado en el sistema anexo. Ahora,
Los profesores del área de desempeño de gestión pedagógica, la vigencia es a partir del 1 de marzo del 2025, en el caso de gestión institucional a partir del 1 de enero del 2025. Prohibiciones. ¿Quiénes no pueden participar del proceso de reasignación? Los que se encuentran en algún proceso disciplinario, los que están en proceso de racionalización, cuentan con alguna medida preventiva o de retiro a consecuencia de una denuncia administrativa, están inhabilitados administrativamente y o judicialmente, tienen antecedentes penales o judiciales, están inscritos en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, se encuentran cumpliendo algún tipo de sanción, haber suscrito compromisos específicos de no reasignación dentro de programas especiales del Minedu, encontrarse de licencia sin goce de remuneraciones. Disposiciones complementarias para el proceso de reasignación. Bueno, en el caso de las ejecutoras, solo si la UGEL o la IGED operativa le brinda la posibilidad, le delega la función, va a ejecutar el proceso. Para las plazas ubicadas en instituciones educativas gestionadas por la Iglesia Católica, otros sectores o de gestión privada, el postulante debe contar con la propuesta. En el caso de si yo decidiera, por ejemplo, docente, deseo adjudicarme en una plaza E y B, debo estar inscrita en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, así como acreditar poseer el nivel de dominio mínimo exigido. ¿Qué norma debo revisar para ello? Como comité deben revisar la resolución ministerial 646-2018 Minedo. Al inicio yo les mencionaba que la regla de la reasignación es reasignarse justamente o desplazarse justamente a una plaza de destino de iguales características. Pero aquí tenemos las excepciones a esta regla. El profesor de educación de EBR de nivel secundario o el profesor de educación de EVA en ciclo avanzado puede reasignarse a una área distinta al de su origen o a un campo distinto al de su origen, pero siempre manteniendo el nivel y la modalidad. Para ello, ¿qué tienen que hacer desde el momento de su inscripción? Tienen que solicitarlo y además adjuntar el título que lo acredite. Para el área de educación para el trabajo, tanto para EBR secundaria y EVA avanzado, aplica lo mismo solamente que para la especialidad. Es decir, yo soy docente de educación para el trabajo en una especialidad y deseo reasignarme a otra especialidad, debo también solicitarlo desde el inicio y debo de acreditarlo con un título pedagógico o profesional técnico a donde yo deseo reasignarlo. Y por último tenemos el profesor AIP de nivel secundario que puede reasignarse a profesor de alguna área curricular, bien, para ello también tiene que acreditarlo con el título. Lo mismo es para el profesor de educación, de innovación pedagógica del nivel primario. Puede reasignarse como profesor de aula, pero acreditando con el título. Lo que no puede haber es que un profesor de innovación pedagógica de secundaria pase a ser un profesor de aula, porque eso ya significaría el cambio de nivel. Y la reasignación hasta ahí no ha llegado. Todavía mantenemos el mismo nivel educativo o ciclo educativo. Las plazas vacantes en los colegios militares, como siempre, las UGELs donde se encuentran ubicados estos colegios militares son los que están a cargo de implementar el proceso de reasignación. Para ello tienen que tener una comunicación constante con esas entidades castrenses para que pueda tener la información necesaria para implementar el proceso. El directivo designado de institución educativa o especialista en educación DIGET que se reasigna durante su primer periodo de designación a otro ámbito jurisdiccional y que no supera la evaluación de desempeño en el cargo, va a retornar a su plaza de origen, es decir, a la plaza donde tiene reservada justamente para realizar función docente. La reasignación en el caso de especialistas de educación siempre es de UGEL a UGEL o de DRE a DRE. No puede darse la reasignación de un especialista de UGEL a DRE o a la vista.
Ahora, si yo, profesor, yo me he reasignado, he participado de este proceso de reasignación 2024, mi reasignación va a ser vigente a partir del 1 de marzo del 2025, pero también he decidido participar del proceso de encargatura y he logrado acceder a una plaza, tengo que informar a la UGEL de destino, a la UGEL a donde yo me voy a reasignar, que voy a asumir esa encargatura para que esa plaza donde yo me he reasignado sea coberturada con contrato. En el marco, en cuanto a las instituciones públicas gestionadas por el Ejército del Perú, no se encuentran dentro de los alcances del numeral 13.7. Esto está referido a la propuesta. Bien, en caso ustedes tengan alguna pregunta adicional a las que puedan formularse en este momento posterior a que Víctor emita su asistencia técnica, pueden comunicarse con sus soportes normativos. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, doctora Melissa. Inmediatamente recordarle a los participantes que por favor registren su asistencia en el enlace que se ha colocado en el chat. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Víctor Campos, quien va a compartir la gestión de las plazas de reasignación en la plataforma justamente de reasignación. Víctor Campos, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo invito por favor a verificar que tenga las condiciones técnicas para la transmisión. Ya la podemos ver, le comento que yo le avisaré cuando su tiempo está para votarse. Los participantes van a ir colocando sus preguntas en el chat. Hasta el momento, solo el 50% de asistentes ha registrado su asistencia. Tenemos algunos minutos más para poder hacer esta tarea. Víctor, lo escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes con todos. Voy a compartir mi pantalla. Em, Continuando con la presentación, en este caso vamos a mostrarles las funcionalidades de la herramienta de la plataforma de asignación docente para este año 2024. Eh, ¿Esta herramienta para qué sirve? Esta herramienta sirve para tener un orden y control en este proceso. Me va a permitir realizar la transparencia, la eficiencia y simplicidad de acuerdo a las reglas de negocio de la norma de reasignación viceministerial 042-2022, Minedu, indicada por la doctora Melissa. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios, tenemos varios. El primero es la transparencia, va a permitir acceso a información en línea y de manera oportuna. Podemos sacar ahí indicadores, información del proceso, cómo va en cada etapa. Simplificación y automatización, va a permitirme registrar los datos de los postulantes, realizar todo el tema de la evaluación del postulante propiamente y la adjudicación. Otro punto, ¿cuáles son los beneficios? La eficiencia permite la trazabilidad del proceso, evita en este caso duplicidad de la adjudicación, todas estas reglas que tiene que estar en función a la norma. Esto me va a ayudar al momento de que registre a un postulante o evalúe, me sale un mensaje de restricción acordándome de las normas correspondientes. Otro punto de cuáles son los beneficios, la agilizar el proceso, permite emitir el producto del acta de adjudicación y la resolución en el momento del proceso de adjudicación. Las reglas de validación mencionadas permiten en este caso realizar estas reglas en función a la norma vigente. Y por último, la evaluación del proceso. Permite generar reporte, indicadores, justamente para poder saber cómo vamos en la evolución del proceso propiamente. Funcionalidades. Tenemos 4 etapas, justamente la doctora Melissa mencionó sobre ello. Como primera etapa tenemos el tema del registro de los postulantes. Estos registros se obtienen a través del padrón Nexus, en el cual me va a permitir precargar la información, los datos en este caso de postulantes, datos laborales, y tengo que consignar la información que me solicita el sistema. La etapa número 2 es el tema de la revisión. Voy a revisar y evaluar los requisitos en función a lo que ha presentado el postulante. En la etapa 3, la evaluación. Voy a calificar al postulante de acuerdo a los criterios que se van a mostrar más adelante. Y por último, la etapa 4, la adjudicación, donde está todo el proceso
en el cual se va a buscar la plaza y va también más adelante cargar la firma del representante del comité y por último los productos mencionados anteriormente. Las reglas de validación. En cada etapa hay reglas en el cual me permite tener un mejor orden y control, en este caso al registrar un postulante, al realizar la revisión, la evaluación propiamente del postulante, la adjudicación. Y con ello voy a tener la información correspondiente y realizar correctamente el proceso como tal. Ahora bien, en este caso tenemos la puerta de entrada, es el tema de autenticación, consignando el usuario y password y también el código de seguridad de CAPTCHA. El primer paso que tengo que realizar ahí en este caso es consignar el usuario, luego la contraseña y posteriormente también ese 4 caracteres de código CAPTCHA. En este caso, como sabemos, se exhorta a cada uno de los participantes que faltan de la comisión de reasignación presentar la solicitud a través de un formulario Google Form en cual consignan los datos del acreditado y asimismo adjuntar el sustento del oficio. Ahora bien, voy a salir de esta presentación y me voy al área de trabajo. Entonces, yo me encuentro acá en el área de trabajo, donde se encuentra la página de la acreditación del acceso del usuario y password. Para ello voy a consignar el usuario. En este caso, nosotros les vamos a notificar vía correo las credenciales para que ustedes se puedan autenticar. En este caso, estoy agregando un usuario. Voy a consignar el código de seguridad. Y acá también tenemos un mensaje en el cual pueden consignar información, un mensaje que dice si en caso se olvidó su clave, consignar a esta cuenta de correo. Ya. Ahora bien, tenemos acá en la parte superior de trabajo la designación docente, tenemos el marco normativo vigente en el cual al momento de seleccionar me va a mostrar el tema de la resolución. Voy en este caso también a ir a la página de trabajo. Un momento, voy a dejar compartir un momento. Acá moviendo, ahora sí. Luego tengo también los padrones de asignación. Estos padrones de asignación que se tiene acá, eh, podemos verlo aquí. Se muestra la dirección de la ley de la reforma magisterial. Son los padrones que se tiene desde el año 2014 hacia adelante en todo un archivo Excel. Estos padrones ya se tienen en el tema del informe escalafonario. En el informe escalafonario ya se tiene una sección de las características significativas, zonas rurales, zona frontera y zona rural, que es presentable por el postulante, en el cual la comisión ya no tiene necesario, o si quieren validarlo, pueden descargar estos archivos propiamente. Y tenemos el último enlace, las plazas vacantes. Justamente la doctora Melissa mencionó esta plaza vacante que se direcciona a la página de la Ley de Reforma Magisterial y que se tiene distribuidas en función de regiones en el cual pueden descargar las plazas vacantes publicadas. Ahora bien, luego de ello en la parte superior derecha tenemos el nombre del acreditado y el rol que tiene actualmente, en este caso es técnico, el acceso en función a la fecha y hora, la asignación, en este caso estamos en la región Lima Metropolitana y la IGET es la UGEL 05 San Juan de Lurigancho. Perfecto, entonces dentro del área de trabajo tenemos un único buscador, el número de documento de entidad, me voy a clic en buscar y me va a aparecer todo el listado de los registros que he realizado en el tema de registro de postulantes. Ahora para ello voy a consignar a un postulante, voy a consignar un DNI. Por ejemplo, si yo consigno un DNI que no es válido, buscar nuevo, me va a salir un mensaje restrictivo que el número de documento de entidad del docente ingresado no se encuentra registrado en el sistema Nexus.
Esto es lo que hemos mencionado en la presentación de las reglas de validación. Ahora bien, consigno un DNI válido, selecciono en la acción buscar, me habilita el botón nuevo, selecciono el botón nuevo y como lo había mencionado anteriormente, en la sección de inscripción me precarga la información de los datos del postulante, en este caso sus nombres, el número de documento de identidad, su plaza de origen y la acción administrativa. Entonces, en tema del postulante, el sistema me solicita, en la sección del postulante me solicita consignar el número de expediente. Este número de expediente viene a ser el código de número de mesa de partes realizada por la UGEL, en este caso expediente 0001, por ejemplo, San Juan de Vilgancho. Luego tengo la cuenta de correo, el dato de contacto. Usted puede agregar gmail.com. El número de celular también. En el caso que no consignen el número del celular o el correo, van a poner un correo genérico también, el número de celular, pero de preferencia es importante consignar estos datos de contacto para poder nosotros realizar una encuesta de satisfacción a los postulantes. Ahí luego sigue en con el siguiente apartado, la sección de plaza de origen. Tengo los datos de la plaza de origen como tal, pero como estoy en un nivel secundario, acá en el nivel educativo, en el punto secundario, tengo la opción de seleccionar el área curricular. Entonces verifico a través de el informe escalafonario de reasignación por unidad familiar e interés personal, que en este caso es su área curricular que se encuentra actualmente. En este caso selecciono comunicaciones. Luego de ello tengo la gestión administrativa, Lima Metropolitana, UGEL de destino en este caso en San Juan de Lurigancho, y esa es una etapa interregional eh, o regional, me va a salir por defecto la información. Después la causal por este caso es unidad familiar e interés personal. Yo pues en este caso voy a seleccionar la causal de interés personal. En el caso que no presenten en su FUT eh, cuál es la causal, le pone no especifica y automáticamente le consigna el sistema como no apto. O en este caso también, de preferencia, se registra aquellas verificaciones que tienen una sanción administrativa, una sanción judicial vigente, se recomienda poner causal no especifica y le va a salir le va a salir al momento de registrarlo el estado no apto. En este caso voy a seleccionar por interés personal, le doy grabar y ya podemos ver que está registrado la primera etapa de inscripción de, en este caso, Elizabeth Pérez Aguilar. Doble clic a la grilla y en la siguiente pestaña de requisitos, voy acá a la pestaña de requisitos y me muestra para este caso de interés personal del área de gestión pedagógica, tres requisitos. ¿Cuáles son otros requisitos que tengo que seleccionar y verificar en el informe escalafonario? El profesor acredita 3 años de nombramiento como mínimo, valido esta información. Luego, el profesor acreditado de 2 años de servicios oficiales efectivos, continuos o acumulativos en la última plaza, del cual es titular como nombrado, también valido esta información. Y por último, el profesor adjunta informe escalafonario para reasignación con una antigüedad de 60 días calendarios. También eso valida en un informe escalafonario presentado por el postulante. Y una vez que selecciono todo ello, le doy clic en grabar. Si selecciono, si en este caso me sale un mensaje restrictivo, perdón, un mensaje informativo en el cual me da confirmación o no. Si yo selecciono o no un requisito que no es válido, automáticamente el sistema me va a considerar como no apto porque no está cumpliendo los requisitos. En este caso voy a seleccionar tres requisitos, le selecciono la acción grabar y me sale este mensaje, si está seguro de grabar la verificación de requisitos, selecciono la acción confirmar. Ahora bien, yo puedo revisar que en estado de proceso se encuentra revisado los requisitos. Doy doble clic a la grilla de la fila y tengo ya habilitado la siguiente etapa, que es la evaluación. Selecciono etapa de evaluación y justamente ya tengo la sección de datos del postulante. En el dato del postulante propiamente tengo sus nombres. En este caso, nivel educativo secundario.
Y como mencionó la doctora Melissa, en este caso el sistema tiene una pregunta, indica que el profesor de BR secundaria desea reasignarse de área curricular manteniendo el mismo nivel o modalidad educativa. Para este caso, el nivel secundario tiene esta opción. En el caso si es sí, en este caso yo verifico que en la inscripción yo registro su foto actual o que se encuentra su área curricular comunicación, pero asimismo valido que en su presentación de su FUT desea postular, pero cambiando su área curricular. En este caso, valido también en el informe escalafonario. Por ejemplo, para este caso quiere postular para reasignación en un área curricular de matemática. Entonces, selecciono esta opción, matemática, en área curricular, y luego de ello procedo a realizar la consignación del criterio de evaluación. El primer criterio de evaluación es la evaluación de desempeño, y se encuentra en estado suspendido. La escala magisterial, en este caso, escala magisterial 1. En este caso, yo no puedo cambiar la escala magisterial. Esto viene, como le había mencionado, del sistema Nexus. En el caso digamos, en el informe escalafonario tiene otra escala, y acá escala indica otra, hay una, en este caso, una coordinación con el equipo de soporte para validar la información entre, que esté en este caso la escala con el Nexus y también con el sistema INIMO de escalafón. Con esto lo valida y automáticamente, como rol de administrador del ítem, lo pueden cambiar la escala sin ningún problema. Ahora, por otro lado, acá lo que voy a consignar ya es en función al número de meses, solamente meses, no puntajes, consigno el número de meses, pero por ejemplo 250 para ver el mensaje restrictivo en 0, acá consigno 0, acá también 250, y acá también 250 como es el dato de prueba, y acá 7. Entonces, justamente en la regla de negocio, en este caso la zona rural número 1, la zona rural número 2 y la zona rural número 3, en la sumatoria me va a salir, voy a seleccionar acá en la acción grabar, me dice, la sumatoria de zonas rurales mencionadas no puede ser mayor a 125 meses. Entonces, el sistema por detrás valida que contenga correctamente esa cantidad en función de esos límites, y en el caso que zona rural no tenga, digamos, datos, validando el informe escalafonario, consigno solamente 0, zona rural 3. Acá también, si yo doy grabar, me sale en este caso un mensaje restrictivo que el valor de zona frontera no puede ser mayor a 125 meses, pues considerando los padrones 2014 hasta este año 2024, a partir de este mes de mayo, entonces en este caso son 125 meses, y como tal, y es mensaje restrictivo, me está validando el sistema. Entonces acá yo consigno 7, zona Braille también de la misma manera estoy consignando 250, y el valor de la zona Braille no puede ser mayor a 125 meses, si en otro caso no tiene Braille, consigno 0, y acá tampoco si yo consigno 80 años, por así decirlo. O sea, hay un mensaje restrictivo, el valor de tiempo de servicio no puede ser mayor a 25 años, y acá lo consigno número 7. Entonces, una vez que verifico que esté correcto el detalle de la postulación, los criterios de evaluación, selecciono acción grabar, me presenta este mensaje de confirmación en el sistema, seguro de grabar evaluación del participante, le doy clic en confirmar, y ya se grabó. ¿Qué puedo observar en la grilla? Que ya tengo el puntaje, en este caso 24.40. Y se encuentra en etapa de estado evaluado. Doble clic en la grilla. Y en la parte inferior ya me tengo habilitado la adjudicación. Acá vemos que está registrado ya el puntaje total en números, y también la descripción en letras, el puntaje mencionado. Entonces, luego de ello me voy a la etapa de adjudicación, pero antes de ello, ¿qué tengo que hacer en esta etapa de evaluación? Consignar y verificar el tema de cuadro de méritos. Entonces, para ello yo tengo la opción de exportar esto en un archivo Excel. Por ejemplo, aquí voy a mostrar el Excel, en el cual este archivo Excel me tengo la cabecera de la UGEL, en este caso de la UGEL San Juan de Lurigancho, tengo las columnas,
En este caso, voy a mostrarles la causal, una columna de la causal, en este caso, por las causales unidad, familia, intereses personales, etapa presentada, número de expediente, esto viene del FUD, número de documento de entidad, en el caso de estos apellidos paternos, maternos, nombres, la región de origen, en este caso, pues, la UGEL, y de origen propiamente del postulante, descripción nivel educativo. Tengo también el cargo, tenemos la descripción del área curricular. En este caso, las áreas curriculares se muestran en función a la descripción de nivel educativo secundaria o avanzado, las especialidades también. Los puntajes también en este caso ya solamente, como le he mencionado, se consignan en el sistema en función al número de meses y el sistema por detrás calcula los puntajes correspondientes a cada criterio, ¿no? En este caso ya tiene el puntaje zona rural 2, 3, zona Braille, tiempo de servicio también, y yo tengo el puntaje total acumulado. Y ahí luego los datos de adjudicación propiamente, con más información sobre ello. Y también los datos de contacto. Entonces, acá yo puedo sacar indicadores en qué etapa nos encontramos, qué etapa ya tiene registrado unidad familiar, las cantidades, por intereses personales, etapa regional, etapa interregional, eh, información que necesito por descripción de nivel educativo. Entonces, esta herramienta me va a permitir, a través del Excel, sacar estos filtros y poder tener un tema de poder sacar como objetivo mi cuadro de mérito en la publicación propiamente de la página web de que se lo maneja. Una vez que trajo mi cuadro de méritos, ya me voy a la etapa de adjudicación. Vale mencionar que todas estas cuatro etapas, todo se encuentra parametrizado en una fecha de plazo, fecha de término, que se tiene que cumplir con los cronogramas establecidos y pasando esos plazos, el sistema no va a permitir realizar dichas acciones de grabar, modificar o propiamente adjudicación. Dado indicando esto, en la etapa de adjudicación, ya en este caso, tenemos una sección de datos personales, todos los datos personales del postulante, en este caso su puntaje total, el nivel secundario, profesor, en la causal que está postulando interés personal, gestión pedagógica, su área curricular matemática, interregional y única. En este caso, la etapa, estamos en la etapa, pues en este caso, la etapa regional, pues fase 1, fase única, y en la etapa regional tiene fase 1 y fase 2, en la etapa interregional es la fase única. Ahora, luego de ello, una vez que me listo la información que tiene datos personales, en la sección de información adicional hay una pregunta en el sistema que indica lo siguiente: ¿cuenta con propuesta de instituciones educativas gestionadas por otros sectores e instituciones de estados o gestión privada por convenio? Entonces yo tengo tres opciones: no aplica, sí o no. En el caso, ustedes verifican si contienen esta pregunta, le ponen sí, efectivamente sí, tengo una propuesta de institución educativa gestionada por el sector. En caso no, o en su defecto puede ser no, no aplica, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. La otra pregunta del sistema: el postulante de la plaza IB cuenta con las condiciones solicitadas en el numeral 13.9 de la norma técnica de la resolución ministerial 646/2018 Minedo, anexo 2. Igual como el caso anterior, tengo la opción no aplica, sí o no. En caso sí, le pongo selecciono sí, en caso no, o en su defecto no aplica. Luego de ello tengo otra sección que es datos de la plaza vacantes. En este caso yo tengo esta opción para poder validar todas las plazas que se encuentran publicadas en la página de la ley de reforma magisterial. Esto como primera fase 1, se encuentra todas las páginas todas las plazas vacantes publicadas. Yo puedo seleccionar, no consigno ningún filtro de institución educativa y código de plaza, solamente selecciono la opción buscar, me listan todas las plazas y tengo la opción de poder exportar las plazas vacantes. Entonces yo exporto la plaza, me voy acá a la opción de descarga y veo todas las plazas que tengo acá. ¿Ya? Acá tengo las plazas, el nombre de la institución educativa, descripción de nivel educativo, código de plaza, el motivo de la plaza,
la fuente, en este caso puede ser fuente del portal, en el portal web de la Ley de Reforma Magisterial, o en su defecto cuando ya se haya realizado una acción de adjudicación, se muestra una designación que ha realizado el postulante, ¿no? A qué UGEL y la resolución ministerial. Entonces, aquí, una vez que voy a consignar un código de plaza, voy a consignar un código de plaza, voy a buscar el código de plaza, entonces consigno, busco, y consigno una plaza justamente dentro de las reglas que había mencionado la doctora Melissa para la adjudicación. Tiene que tener la misma modalidad, el mismo cargo, nivel, para que se pueda realizar la adjudicación. Entonces, en el postulante acá es secundario, en este caso es secundaria. También tenemos acá también la plaza vacante secundaria, en matemática, y verifico que también que concuerde el cargo. Ya, entonces es correcto, navegación doble clic, entonces he dado, me aparece este listado de la plaza vacante y valido que esté correcto la información. Luego de ello, por primera y única vez, se registra el representante del comité. El representante del comité son, como había mencionado la doctora Melissa, son 4 representantes, 4 titulares y 4 alternos. En este caso, puedo consignar el dato del comité. En este caso ya está registrado el presidente, en un cargo también de miembro, el secretario técnico, el representante de los profesores, con sus correspondientes firmas. Ahora bien, para las firmas tiene que cumplir unos ciertos requisitos del sistema, que son que el tamaño debe ser 650 por 130 píxeles, el peso no debe ser máximo a 30 KB, y en este caso, por ejemplo, voy a consignar a un representante del comité. Por ejemplo, acá voy a registrar a Mendoza, Mendoza eh, Pérez, Luis. Selecciono en este caso, por ejemplo, si yo quisiera registrar en este caso presidente, ya tengo un presidente acá y es titular, el sistema me va a salir un mensaje restrictivo en el cual que ya está consignado. Por ejemplo, voy a seleccionar luego de ello la firma. En este caso voy a seleccionar la firma donde tengo registrado las firmas, dimensiones de firmas acá. Por ejemplo, esta firma. Al momento y acá le pongo estado vigente. Le pongo estado, acá está este estado vigente y no vigente del registro. Le voy a poner registro vigente. En este caso estoy seleccionando un presidente o presidente titular, y acá me debe aparecer al momento de grabar representantes. ¿Está seguro de grabar la información? Me indica el sistema, confirmo y me sale un mensaje restrictivo que solo permite un representante titular o alterno a cada cargo, ¿no? Entonces en este caso voy a registrar a un alterno y quito la selección de estado porque solamente se debe estar 4 vigentes nada más. Selecciono grabar y acá está. Entonces, por ejemplo, acá está seleccionado el check, el alterno, voy a desactivarlo. Por ejemplo, acá ya tengo 5 representantes, pero quiero desactivarlo al representante, en este caso alterno, check, quito el check, Mendoza, presidente alterno, selecciono la firma nuevamente en este caso, le doy a grabar y solamente me quedo con 4 representantes, ¿no? Presidente titular, miembro titular, secretario técnico titular y representante de profesor titular. Entonces ya tengo registrado en este caso el comité. Me voy a la parte inferior y tengo un botón que dicha acción indica grabar adjudicación. Realizo la acción grabar y me sale un mensaje restrictivo seguro de grabar información de adjudicación de postulante, confirmo. Y acá está la adjudicación. De este caso, del postulante Elisa de Pérez Aguilar. Me voy a la sección de la pestaña adjudicación y en la parte inferior me encuentran 2 opciones, que es el producto de la acta de adjudicación y la resolución. El acta de adjudicación, acá me muestra en un documento PDF
tenemos dos secciones, uno datos personales, datos vacantes, en este caso del postulante, de la plaza vacante que ha sido adjudicado, y asimismo la correspondiente firma del representante del comité. Luego de ello tenemos también la que había descargado el tema de la resolución directoral, contextualizado en función a la norma, y en la segunda página tenemos que se resuelve la resignación de este postulante para el periodo a partir del 1 de marzo 2025 como profesor, 30 horas pedagógicas. En este caso se muestra una tabla, los criterios de evaluación, escala magisterial. En esta cosa también está sumarizado ya el tema de zonas rurales, zona frontera, zona umbral, el tiempo de servicio y el puntaje total. La plaza de origen del postulante y la plaza de destino donde ha sido adjudicado. El contexto de la artícula norma y el nombre del director. El nombre del director se obtiene en función del nexus, pero como sabemos puede que varíe. Para poder nosotros, como soporte, podemos cambiar el nombre del director en el sistema de manera inmediata, con ustedes nos den las indicaciones y validamos eso en el sistema, ¿no? Luego de ello, como había mencionado la doctora Melissa, el postulante puede solicitar la baja adjudicación o, en su defecto también, dentro del proceso, puede haber unas causales por error de codificación de plazas, eh, por error de codificación de docente, por error de codificación de código docente por el tema de modalidad de la institución educativa, u otros acá podríamos tener por tema de renuncia, ¿no? Entonces, por eh, renuncia en este caso, y consignan el detalle del sustento, ¿no? Pueden encontrar, se sustenta la denuncia, la denuncia a través del libro el 3001, el 24 y todos los correspondientes contextos del detalle y sustento. Así como un ejemplo, y puedo solicitar, en este caso, solicitar la baja adjudicación. Me selecciono acá el botón solicitar la baja adjudicación. Sale un mensaje en el sistema, seguro de solicitar la baja adjudicación. Confirmo y puedo validar acá, doble clic, me voy a aceptar la adjudicación y que se encuentre en estado pendiente. Pero luego de ello, ustedes solicitan la baja adjudicación, es necesario que manden un correo, en este caso la doctora Melissa Lozada, adjuntando todos los sustentos, la resolución, adjuntando lo que le solicite la doctora sobre también el libro de actas, sobre ello, para que pueda, en este caso, revisarlo y ya nos manda al equipo de soporte la aprobación de la misma y nosotros corresponderíamos, en este caso, a aprobar la adjudicación y esto se retrotrae y queda de estado adjudicado en este caso, a etapa evaluado, como se quedó en la etapa anterior, evaluado propiamente. Bueno, esto es lo que quería mostrarles en el tema de la herramienta de la plataforma de resignación docente, en el cual hemos verificado, hemos realizado en cada 4 etapas todas estas funcionalidades y en este caso agradezco su atención de la misma. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor. Ha sido importante conocer la plataforma. Ya hay algunas preguntas planteadas en torno, por ejemplo, a las contraseñas, cuándo van a recibir esos accesos. Todo eso lo vamos a responder luego de hacer una breve pausa. Vamos a poder en este momento también registrar nuestra asistencia para poder recibir toda la información y además vamos a permitirnos ordenar las preguntas que ustedes han planteado. Vamos a hacer una pequeña pausa de 3 minutos y regresamos con la segunda parte de esta asistencia técnica. Volvemos. Muy bien, muchísimas gracias por su atención a todas las regiones que se han conectado a esta segunda fecha de asistencia técnica articulada sobre el tema de reasignación docente por las causales de unidad familiar e interés personal. ¿Cuáles son esas motivaciones que tienen los maestros para desarrollarse quizás profesionalmente por un tema de acercarse a sus familias también? Hay ciertos requisitos y plazos que debemos cumplir y para eso hemos podido generar
este espacio. Doctora Melissa, usted me comenta, tiene ya las preguntas, las vamos a poder responder ahora mismo. Justamente eh, hay preguntas que tienen que ver con temas administrativos, perdón, con personal administrativo. Estas preguntas no las vamos a responder porque justamente responden a otro régimen. Tengo la primera pregunta, doctora. ¿Los postulantes pueden actualizar su informe escalafonario durante la etapa de inscripción al proceso o deben actualizarla hasta antes de junio del 2024? Es responsabilidad de cada docente mantener su informe escalafonario actualizado. Bien, entonces, la información que van a exportar en el informe escalafonario es justamente la que ha sido considerada, la que el mismo docente ha actualizado. En cuanto al tiempo de servicio, sí se está manteniendo un mismo corte para todos, a diferencia de otros años que dependía de la fecha en que el docente solicitaba el informe escalafonario. Esta vez se está haciendo con un mismo corte para todos. De acuerdo. Permítame hacer un paréntesis para recordarle a los participantes, puedan por favor continuar registrando su asistencia y además es importante que puedan evaluar esta actividad. Se está colocando un enlace para tal fin. Doctora Melissa, tengo una pregunta que la planteamos de la siguiente manera. Un profesor registra ingresos y su pero verificado en el informe escalafonario solo registra como profesor y preguntando al responsable del área escalafón, indica que la UGEL no ha emitido resolución de profesor EIP dentro de su trayectoria laboral. ¿Qué se hará en este peculiar caso? Sí, esos casos de luz se van a coordinar con el soporte para poder actualizar la información de esos docentes. De acuerdo, entonces hay una tarea pendiente ahí. Una pregunta respecto a la prepublicación. Esta, estas plazas prepublicadas van a ser finalmente publicadas bajo responsabilidad del UGEL, entendemos. Son estas las que los docentes interesados en postular deben tener en cuenta para iniciar el proceso. ¿Cuáles son los medios a los que deben acudir los docentes para que ellos puedan conocer cuáles son finalmente estas plazas? Bueno, el ministerio va a realizar una publicación final el día 3 de junio. Estas plazas deberán ser también publicadas por cada UGEL para que los docentes tengan conocimiento de las plazas existentes y dentro de los días que quedan para su inscripción puedan seguir realizándola. De acuerdo, entonces hay que tener en cuenta este tema y recordar lo que usted acaba de mencionar. No esperemos las fechas límites para poder nosotros actualizar nuestra información. Eso podemos hacerlo durante todo el año, inclusive. Doctora, ¿qué consideraciones finales de manera general usted puede indicar a los participantes, a los docentes que deseen ser parte del proceso de reasignación para este año por estas causales? Bueno, los docentes tienen que estar en completa vigilancia de la información que publican las UGELs, que publica el ministerio, para que justamente puedan considerarlo al momento de su inscripción. Como nosotros tenemos actualmente algunas disposiciones que lo van a modificar en cuanto a requisitos, que tengan en cuenta esa información para que tengan una inscripción válida. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias eh, por su aporte en este espacio. Vamos a continuar respondiendo las preguntas. Mm, Bien, ahora sí, ya estaba un poco confundido con esas interrogantes. Ahora sí tengo las preguntas actualizadas. Mil disculpas, vamos a continuar entonces. Ya tengo aquí. En el momento de adjudicación, si por ejemplo el docente que está en primer puesto de unidad familiar no se perjudica, ¿se llama hasta adjudicar a alguien de unidad familiar o se llama a uno de una causal, se adjudique o no? Como había mencionado durante la presentación de las láminas, la adjudicación es alternada. Por ejemplo, yo, docente A, estoy en el primer lugar del cuadro de mérito de unidad familiar. Hay un docente B en el primer lugar del cuadro de mérito de unidad familiar.
el docente C en el cuadro de mérito, en el segundo lugar del cuadro de mérito de unidad familiar. Yo llamo Doctora, al primero, ¿me escuchas, Edu? sí, sí, continúe. Yo llamo al primero de unidad familiar, el docente A. El docente A me dice no deseo adjudicarme. El comité deja constancia de ello y lo que procede a hacer es llamar al docente C, es decir, al docente que está en el segundo lugar del cuadro de mérito de unidad familiar. El docente B, que está en el primer lugar del cuadro de mérito de interés personal, debe esperar hasta el momento que el docente B, perdón, C u otro docente que esté en el cuadro de mérito de unidad familiar adjudique. Una vez que se da la primera adjudicación en el cuadro de mérito de unidad familiar, yo me cambio como comité al cuadro de mérito de interés personal. Y así voy entre estas causales. De acuerdo, queda claro entonces. ¿Se puede adjudicar a una docente con título de primaria al nivel inicial con una segunda especialidad en nivel inicial? Muy bien. La regla por sí de la reasignación es mantener siempre las mismas características. Esto es desde el cargo hasta lo más específico, especialidad. En este caso, tengo un docente de educación básica regular, bien, que es, por ejemplo, del nivel primaria, pero adicionalmente tiene el título de segunda especialidad en inicial. ¿Puede este docente reasignarse a nivel inicial? No, porque significaría el cambio de nivel educativo. Y la reasignación, por regla, como le he mencionado, siempre se mantiene la misma modalidad y nivel educativo. Que hay excepciones, sí, pero esas excepciones son solamente para el área curricular, campo de conocimiento y en el caso de educación para el trabajo, la especialidad. De acuerdo, William Lama nos plantea la siguiente pregunta. ¿Se puede reasignar a un área diferente a la del nombramiento en el mismo nivel y modalidad? Ya lo he respondido, pero hagamos énfasis. Justamente la pregunta anterior tiene relación a esto. Mencionaba cuál era la regla y aquí en la pregunta que nos hace nuestro amigo William podemos aplicar la excepción. Yo como docente de educación básica regular secundaria me puedo reasignar a una plaza diferente de la que actualmente me encuentro en condición de nombrado. Yo actualmente, por ejemplo, me inscribo cuando estoy al inscribirme al proceso, soy docente de matemática, pero adicionalmente tengo un título de comunicación. Yo me inscribo al proceso mencionándole al comité, quiero participar en el proceso de reasignación, pero quiero reasignarme al área de comunicación y le adjunto además mi título de comunicación. Eso sí está permitido por norma. De acuerdo. Cuando se validen las especialidades de comunicación, lengua materna y comunicación como segunda lengua, se deben considerar en comunicación, nos hacen la... Habíamos hablado de que el numeral 626, que justamente está por emitirse, tiene algunas novedades, tanto por la carga horaria que debe tener una de las áreas, y en el caso de DPCC y Ciencias Sociales se puede sumar. La misma regla es para comunicación y lengua materna y comunicación como segunda lengua. ¿Qué denominación debo de colocar al momento de validar? Debo de colocar la denominación del área que tiene la mayor carga de horaria, la mayor cantidad de horas. En caso haya, por ejemplo, las áreas tengan la misma cantidad de horas, 8, 12, 12, ya el Nexus va a determinar cuál de las áreas debe de colocar. De acuerdo, continuamos dando respuestas a los participantes, no sin antes recordarles que es importante, por favor, puedan registrar su asistencia. El enlace sigue activo y se ha colocado en el chat de la plataforma Zoom. De igual manera, se ha colocado un enlace para que ustedes puedan evaluar de manera objetiva esta actividad. Doctora Melissa, si es 12 horas en DPCC y 12 horas en ciencias sociales, ¿qué área predomina? Lo que justamente había comentado en la pregunta anterior, es ya el responsable de Nexo en el momento de validar va a colocar el área. De acuerdo. En el proceso de validación de plazas, ¿se puede remitir la incorporación, la reincorporación de otras plazas? A ver, la figura es la incorporación de plazas y hasta la fecha, hasta el día de hoy, estamos recepcionando los pedidos de incorporación de plazas.
Si tienen algún tema excepcional, se pueden comunicar con su normativo. Respecto a los representantes de los docentes, no están en el registro de organizaciones. ¿Quién sería el representante del cuarto miembro del comité? ¿Cómo afecta esto el Bien, proceso? bien, Edu, gracias. Respecto a esta consulta, ya nosotros entendemos que desde el mes de marzo en que se emitió el oficio 48, estas situaciones ya han sido, digamos, en cierto modo, superadas. Pero en el supuesto de que aún no hayan determinado al cuarto miembro del comité, al representante de los docentes, la primera condición que se solicita es que justamente la organización sindical cuente con un ROS vigente. Si no cuenta con ese rol vigente, la misma norma establece que el comité se puede conformar sin este miembro, ya sea porque no cumple con el rol vigente o por alguna otra situación excepcional que se haya dado durante su determinación. De acuerdo, entonces el proceso continúa pese a esta situación. Es importante dejarlo claro. Los cese voluntarios generados entre el mes de abril y mayo y además de la reubicación, se remite para incorporar. A ver, disculpa, Edu, sobre esta consulta. ¿Lo puedes repetir nuevamente, por favor? Sí, claro que sí. Respecto a los ceses voluntarios generados entre el mes de abril y mayo y reubicación, se remite para incorporar. No, estas plazas son consideradas para la etapa interregional. Entiendo que estos cesos voluntarios, bien que se dan entre abril y mayo, están siendo en el periodo de estos meses registrados en el sistema Nexus. Y como había mencionado, solamente se considera en esta primera fase ya lo que corresponde a la incorporación hasta el 27 de marzo del presente año. Para la publicación final de plazas para el nivel secundaria se va a aplicar, según lo aprobado en el cuadro de horas cargadas en el sistema Nexus, las áreas curriculares desagregadas, por ejemplo, 15 horas de educación física, 10 horas de religión y las demás horas extracurriculares se van a detallar en alguna columna. Sí, la publicación final se va a hacer de forma desagregada para que los docentes puedan tener conocimiento de todas las áreas que hay en la plaza a la cual pueden adjudicar. De acuerdo. Respecto a los CETPROS, nos preguntan, ¿solo se activa área curricular y especialidad conforme se valida para EBR secundaria? En el caso de CETRO se ha solicitado, tanto en el oficio múltiple como en la norma, de que ustedes puedan validar lo que es especialidad. Y esa es la información que deben de ingresar para la validación de CETPROS en reasignación. Nosotros a la par hemos ido realizando otra validación también en cuanto a CETPRO, pero para la reasignación se está solicitando que ingresen la especialidad. De acuerdo. Al inicio de la transmisión, doctora, hablábamos del comunicado que ha salido reprogramando el proceso de validación. La pregunta es si esto va a afectar el cronograma de todo el proceso. No, solamente se está reprogramando en cuanto a la validación de plazas, que va a ser hasta el día martes 28. Si se agradece que puedan enviar todos ustedes su data y el día lunes 3 de marzo ya se estaría haciendo la publicación final. En cuanto al cronograma de actividades propias que corresponden al comité, estos se deben de mantener. De acuerdo. Un docente recién nombrado en marzo del 2024 y acumula tiempo de servicio como contratado de 2 años, podrá participar de la reasignación. Son miles de docentes que acaban de nombrarse. ¿Qué tiene que suceder para que ellos formen parte en algún momento de un proceso de reasignación? En este caso, los docentes que recién se han nombrado con vigencia a partir de marzo del 2024 tienen que esperar a marzo del 2027. Para el proceso de reasignación no se consideran los tiempos que vayan a acumular, en este caso, como contratados. De acuerdo con eso, es un derecho, digamos, de los docentes nombrados, además, y no se considera los años trabajados como contratados. Vamos a seguir dando lectura. El AINI como sistema en el escalafón no acumula contratos ni años de estudio para este proceso. Bueno, lo acaba de responder, en efecto, no se considera. La pregunta se responde sola. Nos preguntan lo siguiente, en el caso de liberación de plazas en la adjudicación genera inconvenientes, ya que, como se menciona, el responsable Nexus valida
cumple la plaza, si la plaza cumple, pero creo que no considera que los responsables de Nexus desconocemos si la plaza es excedente, ya que eso lo conoce el responsable de racionalización. ¿Qué podemos comentar? Si bien es cierto el proceso de reasignación está a cargo de un comité, hay que tener en claro que es un trabajo articulado entre todos los trabajadores de las IGEP. Asimismo, también se ha indicado siempre de que durante el proceso de validación, y la norma lo establece, el racionalizador debe de acompañar al responsable de nexos justamente para la identificación de estas plazas excedentes y así evitar adjudicación de plazas que no cumplen con las condiciones. De acuerdo. ¿Qué sucede si ninguna organización gremial ha enviado un docente como veedor representante? Bueno, ya lo hemos dicho, no sucede nada en realidad en cuanto al proceso. El proceso tiene que continuar, sus etapas son preclutorias, o sea, tiene que continuar, pero siempre es importante que nos organicemos para participar también, pero no es significativa la participación en el sentido de continuar con el proceso y los plazos. Para la segunda fase, ¿cómo vamos a verificar, constatar cuando un docente se reasigna a otro UGEL, ya que la resolución directoral no lleva al momento y no se podrá ofrecer esas plazas en la segunda o la tercera fase? ¿Qué podemos responder? Bien, el proceso de reasignación desde el año 2020 prácticamente se viene implementando a través de una plataforma. A lo largo de los años se han ido dando mejoras a esta plataforma y una de ellas desde el año 2022, si no me equivoco, este, pueden visualizar las plazas que se van liberando. Si el docente se reasigna a otro UGEL, su plaza se va a liberar, se va a poder mostrar en la plataforma. Esto no significa, claro, está de que la UGEL de destino tenga que no cumpla con su actividad de notificar la plaza de, perdón, la resolución de reasignación al UGEL de origen. Pero esto en el momento de la adjudicación es justamente la herramienta para que puedan continuar con el proceso. Víctor ya les ha explicado, sin embargo, cuando le toque la rueda de preguntas a Víctor, él les podrá precisar mejor sobre esta funcionalidad. De acuerdo. Doctora, procede la reasignación por unidad familiar, que es una de las causales que estamos aplicando dentro de la misma UGEL. Nosotros implementamos un proceso dentro de un marco legal vigente, ¿verdad? Para ello las normas nos tienen que habilitar. Y en este caso nosotros no tenemos tampoco ninguna prohibición dentro de ninguna de las normas que se han emitido para el proceso de reasignación que me diga que esta reasignación dentro de la misma UGEL no se puede dar. Es más, podría adjudicarse dentro de un mismo distrito porque tampoco tengo esta prohibición. Existe UGELes que tienen distritos, digamos, la zonificación es grande, el área geográfica es grande, por ejemplo, en Lima Metropolitana, que sí responderían, por ejemplo, a una necesidad de poder reasignarse de un lugar, de una I a otra o de una plaza a otra dentro de un mismo distrito. De acuerdo. En todo caso, sí procede poder asignarse en una misma UGEL por esas cuestiones geográficas de distancia que usted ha planteado. La siguiente pregunta nos la comparte Flor Tongobol. Ella nos dice, ¿puede un docente o coordinador pedagógico reasignarse cuando la plaza se encuentra ubicada en el mismo distrito? Bueno, es lo mismo que acabamos de responder. Ya tiene usted la respuesta. Sí se puede. Aquí hay una participante que no le queda claro si la siguiente situación. Si se renuncia dentro de los 15 días y se le notifica dentro de 15 días, ¿qué sucede con respecto a este caso? La modificación lo que está planteando es que la renuncia sea dentro de los 2 días hábiles siguientes a que yo me haya adjudicado la plaza en reasignación. De No, acuerdo, doctor. perdón, Edu, si yo llego a presentar mi renuncia dentro de esos 2 días hábiles, la UGEL ya no emite mi resolución. Pero ¿qué sucede en aquellos casos donde pues han hecho un trabajo efectivo, han habido una coordinación entre todos los trabajadores y hay UGLs expeditas que en el mismo día de la adjudicación emiten su resolución de reasignación y al día siguiente podrían estar notificando? La misma norma señala que una vez que se ha emitido la resolución y el docente reasignado o el docente adjudicado recibe esta resolución y la notificación es válida, yo ya no podría presentar mi renuncia.
Doctora Melissa, la segunda pregunta es bastante puntual. ¿El profesor AIP de nivel primaria puede reasignarse al cargo de profesor de aula? Sí, el profesor de innovación pedagógica de nivel primario sí podría profesor de aula. Lo que no podría hacerse o a ver es justamente el profesor de innovación pedagógica de primaria reasignarse como profesor de área porque significaría el cambio de nivel educativo. Para el caso de un docente con cargo de profesor de educación física de nivel primaria, ¿puede reasignarse al cargo de profesor del mismo nivel? No, en el caso del profesor de educación física, su resignación siempre va a ser en el mismo cargo. Profesor de educación física y las demás características también tienen que ser iguales. De acuerdo, entramos a las preguntas finales, doctora Melissa. ¿Por qué medio se visualizará? Bueno, ya lo hemos mencionado, algunas de las características de la publicación. En concreto no tenemos mayor pregunta, doctora. ¿Alguna acotación de manera general para que quede claro el proceso de reasignación a todos los asistentes el día de hoy? Sí, es en una recomendación en cuanto a la validación que vienen realizando en las plazas de secundaria y EVA avanzado. Ya como se les había comentado a través de sus normativos, también he mencionado al momento de representar las láminas, para el caso de estas plazas en el cargo de profesor, deben estar compuestas por un área que tenga de 15 horas a más. Si tenerlo en cuenta para que vayan realizando la validación, no esperar al último momento, teniendo en cuenta que se ha ampliado el plazo, pero no esperar al día lunes. Si bien es cierto la norma no se emite, se emitirá el día de mañana, es lo más probable, no esperar al día lunes porque el día martes sí o sí tienen que estar enviando su data. De acuerdo, doctora Melissa, vamos a enviar el Eh, PPT y el video de esta capacitación a todos los que se registren hoy, pero también a todos los que hayan participado y registrados el día de la primera fecha en que realizamos esta asistencia. El enlace se está colocando para que puedan hacerlo. De igual manera, pueden evaluar esta actividad en un enlace similar. Doctora Melissa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar atentos a los comunicados, a los oficios que se van a emitir desde ITEM para este proceso. Por favor, cualquier situación a través de nuestros canales oficiales de comunicación y en todo caso también a través de nuestros coordinadores territoriales que están en todo el país. Muchísimas gracias, doctora Melissa. Continuamos respondiendo ahora las preguntas que tienen que ver con la plataforma. El ingeniero Víctor Campos ha desarrollado esta exposición, ahora le corresponde dar respuesta a las preguntas. Víctor, nuevamente buenas tardes. La primera pregunta, ¿cómo los usuarios van a recibir la contraseña para que puedan acceder a la plataforma? Gracias, Edu, por la pregunta. El medio que se va a realizar es por el correo electrónico, se va a mandar las credenciales, el manual de usuario, en el cual está agendado para el 31 de mayo de manera masiva. De acuerdo. Además, me acaban de confirmar por interno que al evaluar esta actividad en el formulario, al finalizar del formulario, ustedes pueden descargar la guía de la plataforma. ¿De acuerdo? Además, el PPT también. Así que evalúen la actividad, denle clic al formulario, califiquen de manera objetiva este evento y va a descargar al final la guía para la gestión de la plataforma, pero también el PPT que la doctora Melissa y el ingeniero Víctor han compartido. Víctor, para la segunda fase, ¿cómo vamos a verificar, constatar cuando un docente se reasigna a otro GEL, ya que en la resolución no llega en el momento y no se podrá ofrecer esas plazas hasta en la segunda o tercera fase? Ya la doctora Melissa respondió puntualmente, pero me gustaría que por favor puedas desarrollar. Correcto. Gracias, Edu, por la pregunta. Justamente, como comentó la doctora Melissa, eh, actualmente el sistema automáticamente al realizar la acción de adjudicación libera la plaza. Y esa plaza vacante se puede reflejar en la opción, en la acción de adjudicación, exporto la plaza y puedo validarlo que esa plaza ha sido liberada. Entonces, por detrás todo este proceso es automatizado y en este caso yo puedo, vuelvo a reiterar, verificar esa liberación de la plaza exportando en la opción de adjudicación, exportar la plaza dichos plazas liberadas como tal.
De acuerdo, continuamos entonces, Víctor, respondiendo a las preguntas que han sido dirigidas a su persona. Y tenemos la siguiente. El detalle para liberar y o dar de baja en el aplicativo de reasignación demora para que nos aprueben. ¿Cómo podemos mejorar esta situación, Víctor, respecto a este comentario? Ya, correcto. Como lo había también presentado anteriormente en la presentación, hay un flujo de aprobación. Primero es a realizar en el sistema dicha solicitud. Luego va un correo a la doctora Melissa para sustentar todo ello y hay un flujo de comunicación de la aprobación del mismo. Entonces, para poder agilizar todo ello, en este caso se recomienda hacer seguimiento y preguntarle con la doctora Melissa la aprobación del mismo. También está atento a los correos cuando llegan las notificaciones. Una vez que la doctora Melissa confirma la confirmación, vale la redundancia, de la aceptación de la adjudicación la baja, se procede nosotros como rol de soporte y rol de administrador, darle la aprobación de la baja, ¿no? Y liberar la plaza, ¿no? Justamente todo esto se notifica por correo electrónico. Víctor, respecto a la plataforma, esta permite descargar el acta y la resolución en formato Word. No, es a través de formato PDF, tanto el acta de adjudicación y la resolución como tal. De acuerdo, queda claro entonces. El cuadro de méritos que se hace en un Excel, ¿se hace en un Excel o se exporta de la plataforma? Ya, correcto. El Excel es el insumo donde hemos visualizado todo el listado de los postulantes en función a sus diferentes etapas de proceso. Yo como encargado de realizar el cuadro de mérito, tengo que realizar los filtros correspondientes, hacerles tema en este caso, poner el orden de mérito, filtro, en qué nivel unidad educativa, cuál etapa. Entonces yo por detrás tengo que realizar todas esas modificaciones y digamos también el cuadro de prelación, también cuando hay mío puntaje, en ese Excel va a ayudar en esa cierta manera como una línea base para obtener todos estos indicadores y yo como responsable voy a continuar a hacer las correspondientes modificaciones de acuerdo a las necesidades en el archivo Excel. Bien, Víctor, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas, el tiempo también está por agotarse. ¿Algunas precisiones que te gustaría compartir con los participantes de esta asistencia técnica respecto a la gestión de la plataforma, justamente para finalizar? Gracias, Edu. Sí, en este caso, indicarles tanto el equipo normativo y el equipo de soporte, estamos atentos para poder brindarles la atención correspondiente. Justamente en este caso, agradecerle a cada uno por su participación, en este caso en esta presentación y también sus preguntas. Y estaremos atentos para poder ayudarles con este proceso y de manera ágil y oportuna llegar a cabo los objetivos establecidos como tal. Muchísimas gracias. Recuerden, son más de 60.000 plazas que se ponen justamente a disposición del procedimiento de reasignación docente por causal de unidad familiar o interés personal. Estemos atentos a la publicación final para poder iniciar como corresponde este proceso con transparencia. Muchísimas gracias al equipo de Infoca que dio soporte a esta transmisión, a la doctora Magali Santa Cruz, que estuvo a cargo de filtrar las preguntas, y a los ponentes que facilitaron la información para poder entender de mejor manera el proceso de reasignación. A nombre de nuestro director, el doctor Andrés Izaguirre, le damos las gracias a los participantes a esta asistencia técnica y vamos a nosotros poder contar con la posibilidad de enviarles la información a quienes registren su participación. Va a quedar la sala abierta para tal fin. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Hasta otra oportunidad. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.